¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Ya, ahora sí, muchísimas gracias por responder y por la apertura. Eh, Guardarraya es una banda que ya tiene más de una década de recorrido musical, ha innovado siempre en la música ecuatoriana, fusionando ritmos, albergando un tipo especial de poesía, algo así. Entonces me encontré en redes sociales con este concierto y me voló la cabeza. Primero por el trabajo que hicieron y sobre todo por la dinámica que les llevaron. Llevaron la poesía al lenguaje de señas, precisamente en 1537. Entonces, quisiera que me comentes a grandes rasgos un poco del proceso del evento. de 1537 señas. Ujú. A ver, 1537 señas comenzó hace ya en este punto creo unos 2 años, cuando Jennifer Benítez, que es una chica que maneja el lenguaje de señas, ella no es sorda, es una abogada, una profesional, eh, no, o sea, no tiene ninguna discapacidad en ese sentido. Se me acercó y quería pedirme permiso para hacer Mi Niño, la canción Mi Niño de Guardarraya, traducirla al lenguaje de señas. Y cuando me dijo eso, o sea, me gustó tanto la idea que le dije, no, ni fregando, mejor hagamos algo más grande, hagamos un concierto. Y ahí comenzamos a trabajar en la idea de hacer un concierto, que claro, era un desafío hermoso de cómo tocar una canción, cómo contar una historia a personas que no escuchan, o sea, podría ser una contradicción, pero ahí te das cuenta de las capacidades que tiene la música, ¿no? Y el alcance que puede tener. Y fue un trabajo larguito, o sea, de investigar, de ver qué se ha hecho, qué técnicas se usan, etcétera, etcétera. Y eso derivó en el concierto que dimos de 1537 señas. ¿Y cómo fue la planificación? Porque al verlo tenían luces, no sabría decirte. Yo veía que las personas que entraban con un globo, entonces, ¿cómo fue toda esa logística? Eso te digo, o sea, originalmente comenzamos a investigar y ahí, por ejemplo, descubrimos que había, por ejemplo, esta técnica del globo, que, o sea, tú coges el globo y lo pones en el pecho y sientes las vibraciones, o sea, no es que descubrimos nosotros eso, o sea, descubrimos la información. Igual puedes trabajar con luces, igual, o sea, sobre todo el tema de musical, ecualización suele estar más abajo, justamente para que la vibración de los bajos ellos también puedan sentir. Entonces es un conjunto, al final, claro, es un conjunto de, si se quiere, de estímulos que vienen dados por la luz, que vienen dados por la vibración de la música, que vienen dados de estas técnicas que se recogen en estas técnicas como la del globo, entre otras. Y bueno, o sea, ojalá, o sea, la aspiración es repetir obviamente ese concierto y esa experiencia en diferentes lugares y aquí en Quito otra vez, solo que ahorita por el tema de la pandemia todo se complicó y se paró. Claro, la maldita pandemia. Hmm. Oye, y como artista tú has tenido varias presentaciones a nivel nacional, internacional, y debe sentirse una vibra diferente en cada uno de estos presentaciones. Mientras estabas en el escenario específico de 1537 señas, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste todo ese intercambio? O sea, en general la experiencia fue desde siempre conmovedora. Por ejemplo, cuando hacíamos los proyectos, los pilotos, porque eso capaz me olvidé contarte, que antes del concierto se hicieron 2 o 3 pilotos, o sea, conciertos chiquitos, para ver cómo reaccionaba el público, igual, o sea, cómo funcionaban las cosas que estábamos pensando. Y desde siempre me costó bastante cantar porque era un tema tan emotivo a momentos que, o sea, verles las expresiones en las caras cuando, o sea, esta experiencia que ellos viven, era loquísimo. Y más de una vez me costaba cantar justamente porque medio me quebraba, porque era complicado. Y en el concierto como tal, como anécdota, te puedo decir que justo venía de una gripe que creo que según yo me dio el coronavirus en enero, porque fue una gripe así rarísima que me sacó la madre, pucha, o sea, fue en serio rarísimo. Y justo Ok. el concierto llegué en ese estado que por suerte que ya me estaba curando, pero eso me hizo, me acuerdo, sudar muchísimo, porque claro, con las luces del escenario que normalmente son calientes y en ese estado era así, pero eso me ayudó y después ya estuve bien. Entonces, nada, y, y se te acercaron al final del concierto los fans, ¿aprendiste algo del lenguaje de señas en el proceso?
También me puedes contar un poco de de las presentaciones piloto. ¿Cuál? A ver, ya había tenido yo una experiencia con la población sorda años atrás, cuando en un lugar que yo trabajaba, justamente había un grupo de niños que eran sordos y que les llevaban ahí a que jueguen fútbol. Y era parte de mi trabajo, de que ellos vayan. Y ahí, sobre todo, me acuerdo que a mí me llamaba la atención muchísimo la capacidad que tenemos de comunicarnos a pesar de que no manejemos el lenguaje de señas. O sea, todas esas formas que tenemos los seres humanos de comunicarnos más allá del lenguaje. Y con estos niños me pasaba que al final del día yo me daba cuenta que habían pasado muchas cosas. Álvaro, ¿sigues ahí? Hola. Perdón, es que justo entró una llamada. Ya, Ah, está ya, bien. es que, Me había ah, asustado. no, tranquilo. Esto, te estaba contando, Ok, sigue. Hola, perdón. ahí, Sí, ahora ¿me sí, escuchas? rayos. Ya, Ya, es que entró una llamada. no, está bien. Y eso, o sea, te decía, no me acuerdo bien de qué te estaba hablando, pero bueno, era Me del estabas concierto hablando de de 1500. Ah, que tenías una experiencia sí, que tuve esta previa con experiencia con estos niños. niños. Y ahí me daba cuenta cuánto puedes hablar a pesar de no saber lenguaje de señas. O sea, de alguna manera te comunicas. Y estos niños venían, o sea, como niños que son, ¿no? Y peleaban, se me quejaban, no sé, etcétera. Y al final del día yo me sorprendía esa capacidad que tenemos dentro, más allá de que se maneja el lenguaje de señas o no. Y claro, es una experiencia infinitamente enriquecedora, muy emotiva, súper chévere también ver cómo la música puede incluso llegar hasta la gente que no escucha por un tema energético, de vibraciones, etcétera. O sea, sí, es una experiencia lindísima que, o sea, está pendiente de seguirla trabajando. O sea, Guardarraya, eso es algo que lo tiene ahí, o sea, es una de las cosas de las que tenemos que ocuparnos, sino que, insisto, por el tema de que vivimos ahora, se complicó un poco todo. ¿Y cómo te ha tratado esto del coronavirus a ti, a Guardarraya? ¿Han estado o sea, aparte de este proyecto, se les ha Eh, detenido algunas cosas? A verás, o sea, no, Sí. obviamente, con Guardarraya, de hecho, teníamos un viaje a México, que yo cacho que ya y, o sea, no creo que se llegue a dar. eh, pero igual hemos aprovechado el tiempo para como repensar la banda, ha, ha servido como para que el agua pase por algunos conflictos que habían. Y eso ha sido bueno, ha sido conciertos como tal, va a estar bien complicado que hayan en el corto plazo, o sea, que vayan, yo qué sé, 1000 personas o 800 personas a un teatro, no sé cuándo vaya a pasar de nuevo. Entonces hay que ver los canales a través de los cuales hay como justamente presentar lo que hacemos, ¿no? Que es la música y en este caso es el internet. Sí, Pero es justo. importante que la gente también ahí cambie y apoye y vaya a los conciertos. ¿Sí sabías que tengo un concierto el 31 de mayo? Sí, justo lo había visto. Las entradas es como en una sala de YouTube privada y están vendiendo los tickets en buen plan. Sí, lo Así es, había visto. bien. Eso, justo hoy estuvimos grabando eso, o sea, estamos grabando todos estos días, estamos haciendo ese show, y eso es el 31 de mayo a las 15, a las 3 de la tarde. Y en efecto tienes que comprar tu entrada, que vale solo $5, y nada, ya tienes ahí una clave para entrar a ver el concierto. Qué cool, nos vemos ahí entonces, definitivamente. Espero que estés Está, ahí. está chévere porque, claro que sí, porque, bueno, aparte de eso, la música sí es chévere que liberen cosas, por ejemplo, en el cine ecuatoriano han liberado cosas, pero de aplausos o de likes no creo que viva el artista, entonces está chévere Así que es. hagan esto Además, del buen plan $5 y sí eso. te presta tu papá, tu novio, o sea, de ley te consigue $5. Los $5 sí jalan, definitivo. Pero Eh, bueno, volviendo al tema de 1537 señas,
Ujú. Eh, Hablando de la planeación, que tú decías, tu intérprete no tenía ninguna discapacidad auditiva. Eran dos, el uno sí tenía, que el otro, ay, se me escapa ahorita el nombre. Eh, Cataña, Francisco Cataña. Él sí tiene él tiene una discapacidad, pero Jennifer no. ¿Y cómo fue trabajar con Francisco? ¿Algún rato se te dificultó? O, por ejemplo, yo les veía haciendo como que gestos, entonces no, ¿cómo, cómo se dio eso? O sea, siempre hay una como, o sea, yo cacho que cuando hablan de inclusión, no solo es un tema de nosotros, entre comillas, la gente normal, entre comillas, insisto, que les incluimos a los que tienen algún problema, alguna discapacidad o lo que fuere. O sea, es de lado y lado. Nosotros, de alguna manera, los pseudo normales también tenemos unas discapacidades en relación a ellos. O sea, es de lado y lado ahí. Entonces nosotros también tenemos que romper esas dificultades y esas barreras de, por ejemplo, interactuar con gente, en este caso, que no escucha. A uno es como que le da un miedo natural, o sea, es como que no sabe, y eso tiene que ver también hasta con temas psicológicos, o sea, de que uno no sabe la otra persona cómo va a reaccionar, o sea, uno la expectativa sobre el otro se altera, es demasiado indefinible y eso a todos nos asusta. Pero eso justamente, esos miedos y esos temores, yo espero que con este tipo de conciertos, de proyectos y de eventos ayude a la gente de lado y lado a relajarse y a relacionarse. Y justamente, como les decía, una persona que no sabe el lenguaje de señas, sí puede con señas de alguna manera comunicarse con otras personas como hacemos nosotros cuando vamos a un país que no conocemos el idioma, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera te logras comunicar. Y es un ejercicio necesario. Ojalá, insisto, que podamos aportar en algo para que eso cambie. Y ojalá mañana Guardarraya pueda tocar este concierto en un festival que no sea ni para sordos ni nada por el estilo, sino que sea un festival donde nosotros tocamos esto y la gente va a poder disfrutar de la música de Guardarraya y la gente sorda va a tener también acceso a eso. Es poner este evento fue el primer granito de arena, digámoslo así. O sea, esperamos que sea el primer paso más que el primer granito de arena, que sea el primero de muchos conciertos y cada vez que podamos, ojalá, por ejemplo, si mañana literalmente nos respalda la empresa privada o la empresa pública y, por ejemplo, hay recursos económicos, tú puedes mejorar mucho la infraestructura de lo que pones en el escenario. Puedes poner mejores pantallas, puedes tener más recursos. Hay otras técnicas que tienen que ver con el agua, o sea, que pones unas como tanques de agua grandotes, transparentes, y cuando pones eso contra los parlantes por donde sale la música, esa agua vibra y vos puedes tener un seguimiento visual de la vibración del agua a la par de la música, que también es lo caso. Pero claro, son cosas un poquito más complejas, pues se pueden hacer maravillas, pero ojalá, insisto, este sea el primer concierto de muchos que podamos dar. Y antes de terminar, porque en realidad has respondido varias de mis preguntas que tenía elaboradas, ¿tienes algún, bueno, más que nada interiorizando de cómo te sentiste, tus fans, toda la experiencia, alguna como, no sé, reflexión sobre todo el trabajo que hicieron En este proyecto, dentro de este proyecto? eh, chuta, una reflexión sobre eso. No sé, o sea, yo cacho que o sea, la reflexión sería que, o sea, aunque suene medio, no sé, suene medio raro, eh, alguna vez escribimos algo en relación a eso que decíamos que lo imposible es posible. Y acá, claro, originalmente vos decías cómo hacer un concierto para sordos. A mí más de una persona se me reía, como se dice, ¿qué le pasó? Se alocó. Eh, y sí es posible, o sea, si le metes ganas y le metes cabeza, sí se lo puede hacer, o sea, y es una, además para el músico también, o sea, para el que está desde el que ejecuta alguna canción, un instrumento, también es súper interesante, es un desafío, es un experimento enriquecedor, entre otras cosas. Entonces, nada, justamente eso, que exploren cosas sin miedo, sobre todo los más jóvenes tienen creo que la obligación ética de justamente reformar, pensar, rebelarse,
ver nuevas formas. El mundo está ávido de que tengamos nuevas formas de relacionarnos, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, eso quizás no es mi consejo ni nada. O sea, ese es el... ¿Qué será? ¿Qué será? Es en pocas, sí se puede hacer y solo háganlo, se puede hacer, Eso, sí no se se puede, dejen es desmotivar nunca. eso, es, fue increíble, no, en serio, muchísimas gracias y gracias por ese conciertazo que bueno, yo lo vi en Radio Cocoa, el pequeño documental, y dije, rayos, no me enteré, estuvo increíble, entonces bueno, Bueno, esto que se viene va a estar mucho mejor y espero que puedas estar presente porque acá hay claro más que sí. músicos, hay más producción y ojalá me ayudes a chismosear tú con todos los fans que debes tener también. Mis followers en Instagram. Pero claro que sí, para que se promocionen y tus conciertos. Bueno, cierto. Cómo están haciendo lo del concierto? ¿Van a estar tocando en vivo o En vivo en diferentes partes. O sea, la producción escogió diferentes lugares de la ciudad y en diferentes lugares con diferentes músicos. Ya vamos, a ver, este es el segundo día, así, de grabación. Por ejemplo, hoy día estuvimos en la Basílica, ayer estuvimos en la Loma de Monjas, del Auqui de Monjas, acá, y así en diferentes lugares con unas vistas increíbles y obviamente con la música y el cariño de siempre. qué increíble? Entonces, nos vemos el 31 de mayo. ¿Cómo se llama tu evento? Se llama Desde Quito, Entonces, Papá. nos vemos el 31 de mayo eh, desde Quito Papá en YouTube, comprando las entradas en buen plan. Esa Cinco es. dolaritos, A las 5 3 de la latas. tarde, 5 dolaritos. Yo te decía, si te robas 50 centavos de la cartera de tu mamá, ya creo que en 10 días ya estás. Entonces, nada, muchísimas gracias, Álvaro. Ok, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Nos vemos. Nos vemos en Instagram, YouTube, Seguro. todas partes. Ok, besos.